Incluyen Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 107. De los aspectos operativos. Con esa información, tendrás una excelente base para continuar con tu investigación y fundamentarla. Existen hipótesis aún no procedes de forma similar al caso anterior. Utiliza toda la información que dispones. Investigadas e ideas vagamente en el caso de las tesis de negocios internacionales relacionadas al comercio exterior, relacionadas con tu tesis. Incluye en las bases teóricas una ficha técnica del producto o servicio a comercializar. Esa ficha técnica debe poseer toda la información productiva y comercial del producto, identificación arancelaria, características técnicas, principales productores, nombres comerciales, requisitos de acceso, etc. Incluye un análisis del sector o empresa objeto de estudio, de tal forma que se grafique y describa el contexto en donde se realizará la investigación. Asegúrate que las estadísticas que empleas sean las más actuales posibles. Presentar estadística no actualizada demuestra escaso interés y dedicación en la tesis. Fuente: Aristides Vara. Independientemente de que tanta información exista, al construir tus bases teóricas céntrate en el problema de investigación y no divagues en otros temas ajenos al estudio. La información que utilices en tus bases teóricas debe estar vinculada entre sí, y no brincarse de una idea a otra. Ejemplo 7. Esquema de bases teóricas. Para una investigación correlacional cuyo objetivo es determinar la relación entre estrés laboral y la calidad de atención al cliente en promotores de servicios de la empresa X, se puede plantear el siguiente esquema. En segundo lugar, hecho el diagnóstico de la información que dispones, debes elaborar un esquema o índice tentativo del contenido para guiarte en la redacción de tus bases teóricas. Un esquema ayuda a organizar el material que encuentres. Te obliga, además, a ser selectivo sobre la información que tienes y la que aún puedas necesitar. El esquema debe ser ordenado. Empieza siempre por las definiciones de cada variable y termina por las mediciones. Usa títulos y subtítulos, títulos para cada variable y subtítulos para el contenido específico en cada una. Mientras más específico seas, mucho mejor. En el esquema incluye, como último punto, una breve descripción del área o empresa donde realizas la investigación. Esta caracterización puede incluir nombre de la empresa, datos históricos, tipo organizacional, descripción de principales cargos, etc. Es conveniente posicionar a la empresa en un ramo o sector de actividades. Adicionalmente, te recomiendo tratar brevemente sobre el sector específico donde realizarás tu investigación. 2.2. Bases teóricas. 2.2.1. El estrés laboral. 2.2.1.1. Definición. 2.2.1.2. Dimensiones del estrés. 2.2.1.3. Modelos teóricos del estrés. 2.2.1.4. Medición del estrés laboral. 2.2.2. Calidad de atención al cliente. 2.2.2.1. Definición. 2.2.2.2. Dimensiones de la calidad de atención. 2.2.2.3. Competencias requeridas en el personal. 2.2.2.4. Evaluación. Instrumentos de evaluación. 2.2.3. Factores influyentes en la calidad de atención al cliente. 2.2.3.1. Factores identificados. 2.2.3.2. Modelos explicativos. 2.2.3.3. El estrés como factor influyente.
2.2.4. Dinámica laboral de los promotores de la empresa X. 2.2.4.1. Descripción de la empresa. 2.2.4.2. Política de personal y contexto laboral. 2.2.4.3. Dinámica esperada de la atención al cliente por los promotores. Observa que este esquema tiene 4 partes generales: A. Estrés. B. Calidad de atención al cliente. C. Factores influyentes en la calidad de atención al cliente. Y D. Dinámica laboral. Los promotores de la empresa X. En los 3 primeros se define el concepto, se describe sus elementos o dimensiones y se analizan modelos teóricos. Responden las preguntas. Las citas múltiples demuestran una amplia lectura del tema. Aristides Alfredo Bagaorna /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 108. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo se mide? En el cuarto punto, básicamente, se describe el contexto y la dinámica donde ocurren las relaciones a estudiar. Ese aspecto es importante para entender las características específicas de la empresa e interpretar adecuadamente los resultados. Si ya has elaborado tu esquema, entonces ya puedes desarrollar cada uno de los puntos especificados en él. Recuerda, es importante que incluyas la referencia de las fuentes bibliográficas. Siempre que utilices algún material bibliográfico, cita el autor y el año de publicación entre paréntesis, revisa 2.5. Ejemplo 8. Bases teóricas. En este caso, Karina Bartra Rivero realizó una investigación para determinar los niveles de inteligencia emocional en los relacionadores industriales de Lima. Su esquema de bases teóricas fue el siguiente. Bases teóricas. 2.2.1. La inteligencia emocional. 2.2.1.1. Definición de inteligencia emocional. 2.2.1.2. Modelos de inteligencia emocional. Modelo de Salovey y Mayer. Modelo de las competencias emocionales. Modelo de la inteligencia emocional y social. 2.2.1.3. Medición de la inteligencia emocional. Medición mediante autoinformes y cuestionarios. Medición mediante observación y tareas de ejecución. Limitaciones teóricas en la medición de la inteligencia emocional. Medición de la inteligencia emocional, en el Perú. 2.2.2. La inteligencia emocional en las organizaciones. 2.2.1. La inteligencia emocional en la gerencia. 2.2.3. La profesión de las relaciones industriales en el Perú. 2.2.3.1. Perfil y formación profesional. 2.2.3.2. Competencias específicas profesionales. A continuación te presento solo algunos extractos de sus bases teóricas. Observa la redacción, la forma. Cómo presenta la información, las citas bibliográficas y el estilo. Bases teóricas. 1. La inteligencia emocional. El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de New Hampshire. Se le empleó para descubrir las cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito. Estas pueden incluir la empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos, el control de la ira, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad, el respeto, entre otros. El bestseller de 1995,
Emotional Intelligence de Daniel Goleman fue el que impulsó este concepto en la conciencia pública, colocándolo en un tema de conversación desde las aulas hasta las salas de sesiones de las empresas. El entusiasmo respecto del concepto de la inteligencia emocional, comienza a partir de sus consecuencias para la crianza y educación de los hijos, pero se extiende al lugar de trabajo y prácticamente a todas las relaciones y encuentros humanos. Desde entonces, el creciente interés por la inteligencia emocional se ha traducido en diversas posturas teóricas, de las cuales se desprenden distintas definiciones e instrumentos de medición. En el ámbito organizacional, este tema también ha traído cambios significativos, los cuales serán analizados en este capítulo. 1.1. Definición de inteligencia emocional. Como ocurre con muchos de los conceptos importantes en las teorías, existe un considerable desacuerdo con respecto a la definición de lo que es inteligencia. En general, la investigación se ha centrado en dividir la inteligencia en fragmentos específicos, en lugar de centrarse sobre un concepto unitario. El resultado de este proceso ha sido una heterogeneidad de pequeñas teorías sobre los diferentes aspectos de la ejecución inteligente. Sternberg, 1997, Sternberg & Powell, 1989, Molero y Saiz, 1998. Los últimos trabajos teóricos abogan por una revisión del concepto que amplíe sus perspectivas, acercándose a un modelo de validez ecológica e introduciendo en su noción la organización afectiva del ser humano. Marina, 1993, Scarra & Carter. Saltzman, 1989, Mayer & Salovey, 1993. Dentro de estas nuevas perspectivas, está la propuesta de Howard Gardner et al. 1983, quienes proponen considerar el concepto de inteligencias múltiples con el firme propósito de resaltar. Usa el estilo APA para todas las citaciones. Agrupa a los autores que comparten la misma información. Aristides Alfredo Bagaorna /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 109. El número desconocido de capacidades humanas que no fueron tomadas en cuenta en los estudios tradicionales. Howard Gardner, 1993, señaló que nuestra cultura había definido la inteligencia de manera muy estrecha y propuso en su libro Estructuras de la mente la existencia de por lo menos 7 inteligencias básicas: inteligencia lingüística, la capacidad de usar las palabras de modo efectivo, ya sea hablando, escribiendo, etc., incluye la habilidad de manipular la sintaxis o estructura del lenguaje, la fonética o los sonidos del lenguaje, la semántica o significados del lenguaje y la división pragmática o los usos prácticos. Inteligencia lógico-matemática, la capacidad de usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente, pensamiento vertical. Inteligencia espacial, la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual espacial y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones, decorador, artista, etc. Inteligencia corporal kinética, la capacidad para usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos y facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas. Inteligencia musical, la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Inteligencia interpersonal, la capacidad de percibir y establecer distinciones entre los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Inteligencia intrapersonal, el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. De los 7 tipos de inteligencias propuestas por Gardner, 1993, Particu.
Particularmente interesa analizar las dos formas de inteligencias personales, la inteligencia interpersonal, que supone el reconocer y responder de manera apropiada a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de los demás, y la inteligencia intrapersonal, que representa el autoconocimiento, acceso, discriminación y selección de los propios sentimientos para orientar un desarrollo personal adecuado. En 1990, tanto la inteligencia interpersonal como la intrapersonal son sistematizadas y definidas por Salovey y Mayer como inteligencia emocional. Tal definición expande su contenido en 5 áreas principales. 1. Conocer las propias emociones. El conocimiento de uno mismo, de nuestros propios sentimientos, es la piedra angular de este concepto. 2. El manejo de las emociones. Se fundamenta en la capacidad de manejar nuestras emociones de forma apropiada, evitando los sentimientos prolongados de ansiedad, irritabilidad, etc. 3. La capacidad de automotivarse. Es decir, regular nuestras emociones al servicio de una meta, paso fundamental para prestar atención, conseguir dominar una dificultad y para desarrollar la creatividad. 4. Reconocer las emociones en los demás. La empatía es la habilidad relacional más importante, ya que supone la antesala del altruismo y comprende la capacidad de sintonizar con los deseos y las necesidades de los demás. 5. La capacidad de relacionarse con los demás. Se refiere a la habilidad para la competencia social, que en buena medida implica el manejo de las emociones de las personas con quien se relaciona. El concepto de inteligencia emocional ha sido definido y redefinido de tantas y tan diferentes maneras que sería imposible, o al menos un trabajo muy complicado, hacer una compilación de todas las formas en las que el término ha sido empleado. Mayer, Salovey & Caruso, 2000b. Sin embargo, se acepta que la inteligencia emocional es un constructo no directamente observable, es un conjunto de meta-habilidades que pueden ser aprendidas. Tradicionalmente entendido como la habilidad para comprender y dirigir a las personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas, Thorndike, 1920, hoy es definida como la habilidad para reconocer, tratar y afrontar las propias emociones y las de los otros. Baron 2000, Chernis & Adler 2000, Goleman. 1998, Mayer et al. 2000b, Kierstead 1999, Salovey et al. 2001. La inteligencia emocional fue formalmente definida y evaluada en 1990, Mayer, Di Paolo & Salovey, 1990, Salovey & Mayer, 1990, y poco tiempo después de encauzarse los primeros trabajos científicos apareció un libro sobre el tema que popularizó el término hasta el punto de convertirse en un bestseller, Goleman, 1996. En su libro cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad y talento, afirmando que la excesiva importancia que siempre se le había concedido al cociente intelectual para clasificar a las personas en más o menos inteligentes era poco útil para predecir el futuro. Goleman, 1998, describe la inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina el aprendizaje de habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes 5 elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. Por otro lado, la competencia emocional muestra hasta qué punto hemos Estilo APA para citas textuales. Las citas múltiples tienen más valor que las citas simples. Estilo APA para citas de citas. Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 110. Sabido trasladar este potencial a nuestro mundo laboral. Salovey & Mayer.
1990, definen la inteligencia emocional como un subconjunto de la inteligencia social, que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y las emociones propias, así como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. En el modelo de estos autores, existen 4 grandes componentes de la inteligencia emocional: Mayer y Salovey, 1997. Percepción y expresión emocional, incluiría la habilidad de identificar emociones en uno mismo, con sus correspondientes correlatos físicos y cognitivos, como también en otros individuos, junto con la capacidad de expresar emociones en el lugar y modo adecuado. Facilitación emocional, las emociones dirigen nuestra atención a la información relevante. Determina tanto la manera con la que nos enfrentamos a los problemas como la forma en la que procesamos la información. En definitiva, la capacidad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Conocimiento emocional, etiquetado correcto de las emociones, comprensión del significado emocional no solo en emociones sencillas sino también comprender la evolución de unos estados emocionales a otros. Regulación emocional, capacidad de estar abierto tanto a estados emocionales positivos como negativos, reflexionar sobre los mismos para determinar si la información que los acompaña es útil sin reprimirla ni exagerarla. Además, incluiría la regulación emocional de nuestras propias emociones y las de otros. Según Goleman, 1996, la inteligencia emocional, puede resultar tan decisiva, y en ocasiones mucho más, que el cociente intelectual para predecir la satisfacción personal a lo largo de la vida. En efecto, para Goleman, 1996, las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. La investigación realizada por Cooper & Sawaf, 1997, presenta la inteligencia emocional como la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencias. p.28. Además, según los estudios realizados por estos investigadores, la inteligencia emocional no es cuestión de genética o de ser más o menos inteligente, sino más bien que la inteligencia emocional se puede aprender en cualquier momento y a cualquier edad. Domínguez, Olvera & Cruz, citado por Cortés & Vázquez, 2002, entienden a la inteligencia emocional como la capacidad de un individuo para ejecutar y depurar al menos las siguientes habilidades: autoobservación de las propias emociones, observación de las de otros, capacidad de regular las emociones, expresarlas oportunamente, no ocultar las dificultades emocionales, poder compartir las emociones socialmente, poseer un estilo de afrontamiento adaptativo, mantener alta la esperanza y perseverar en las metas. Múltiples investigaciones, ejemplo, Goleman, 1996, Cooper & Sawaf, 1997, Molero et al. 1998, ponen de manifiesto que el coeficiente intelectual solo predice un 20% del éxito relativo en la vida. Las mismas apuntan que capacidades tales como la motivación personal, la persistencia ante las dificultades, el control del impulso, la paciencia, la demora de la gratificación, la empatía, la capacidad de mantener la esperanza y la habilidad de mantener un adecuado control emocional, podrían explicar gran parte de este 80% de varianza restante, que no podrían hacerlo las pruebas de inteligencia tradicionales.
En efecto, los resultados de los trabajos experimentales de Riem, 1997, y Peters, Graham Supple, 2000, evidencian que existe un apreciable porcentaje de alumnos con elevado potencial intelectual que no consiguen un desarrollo social ni académico acorde con sus capacidades. Estos sujetos manifiestan sentimientos de inseguridad, poca perseverancia, indecisión para trazar objetivos, entre otras características negativas de índole motivacional y resolutivo. De igual forma, Schutte et al. 1998, a través de un estudio longitudinal, y utilizando una escala de Lie basada en el modelo teórico de Salovey-Mayer, 1990, y de características semejantes al Trade Meta Mode Scale, Salovey, Mayer, Goldman, Turbey Palfay, 1995, encontraron que las puntuaciones en la escala de inteligencia emocional predecían de forma directa el nivel de éxito académico. La inteligencia emocional al parecer no guarda una relación directa con el cociente intelectual, pero sí parece predecir con mayor peso los niveles de desempeño académico y éxito laboral. Extremera Fernández Berrocal, 2001, 2001b, 2002, Sternberg, 1997. Así, se podría decir que la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones de tal manera que se pueda conseguir intencionalmente que las emociones trabajen para el propio beneficio, es decir, que ayuden a tomarlas. Estilo APA para citar tablas. Aristides Alfredo Bagaorna /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 111. Decisiones más adecuadas en los distintos ámbitos de la vida y contribuyan al éxito personal. En términos generales y sintéticos, la inteligencia emocional puede definirse como la habilidad para percibir, entender, razonar y manejar las emociones de uno mismo y de los demás. Baron, 2000, Chernis Adler, 2000, Goleman, 1998, Mayer et al. 2000b. Además, involucra la capacidad de ser consciente de las emociones y de cómo éstas afectan e interactúan con las denominadas inteligencias tradicionales, Kierstead, 1999. Por otro lado, las habilidades integrantes del constructo de inteligencia emocional son muy numerosas y diversificadas según los modelos teóricos ENO que los diferentes autores han propuesto. 1.2. Modelos de inteligencia emocional. Existe unanimidad en considerar al término inteligencia emocional como una meta habilidad que incide en la vida humana como totalidad. Por ello, los diversos autores la definen estructuralmente, con múltiples dimensiones y con interacciones específicas entre ellas. En efecto, durante la última década, los teóricos han elaborado un gran número de modelos distintos de inteligencia emocional. En términos generales, los modelos desarrollados de ellos se han basado en 3 perspectivas: las habilidades o competencias, los comportamientos y la inteligencia. Mayer et al. 2000b. A su vez, al analizar la perspectiva que ubica la estructura de la IE como una teoría de inteligencia, Mayer et al. 2000b, realizan una distinción entre los modelos mixtos y de habilidades. Los modelos mixtos se caracterizan por una serie de contenidos que trascienden el análisis teórico, hacia su conocimiento directo y aplicativo. Goleman, 1995, Cooper Sawaz, 1997, Baron, 1997, mientras que los modelos de habilidad se centran en el análisis del proceso de pensamiento acerca de los sentimientos, a diferencia de otras posturas que se concentran únicamente en la percepción y regulación de estos. Salovey & Mayer, 1990.